Estamos en Apocalipsis y vamos al capítulo 8. Recordemos la visión general del libro de Apocalipsis, bueno, las cosas que has visto, es decir, las cosas del pasado, las cosas que son, es decir, las cosas del presente, las iglesias, las cosas que han de ser después de estas, es decir, a partir del capítulo 4. ¿Sí? Estamos tomando esta división de acuerdo a cómo la dividen, pues hoy en día los dispensacionalistas y pues, la mayoría lo hacen así hoy en día. Dispensación es como una era, como una época en la que Dios trata de determinada manera con las personas, ¿sí? Por ejemplo, la dispensación de la ley. Dios trató con las personas, ¿cierto? Y las puso de acuerdo con Él, o hizo un pacto, una alianza por medio de la ley, o sea, a través de el templo, el tabernáculo que se construyó a través del orden levítico, los sacerdotes. Entonces, el pueblo de Israel, esa es la dispensación de la ley, ¿cierto? Ahorita ya estamos en otra dispensación. Dispensación viene de administrar, o sea que hoy la manera como Dios trata con nosotros es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en esta dispensación de la gracia, que concuerda precisamente con la época de la iglesia, es el tiempo, corresponde al tiempo presente, ¿sí? Y dispensacionalistas son los que dividen, digamos, en periodos así, por ejemplo, Scofield y la Biblia anotada por él, pues divide la Biblia en ese tipo de periodos o dispensaciones, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo con varias cosas de Scofield, pues con otras no. Pero en términos generales, creo que no hay mayor desacuerdo. División general del libro de Apocalipsis, pero recordemos dónde vamos. Estamos en la tercera parte, por así decirlo, del libro de Apocalipsis, es decir, a partir del capítulo 4, todo parece indicar que esas cosas se refieren hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro. Capítulo 4 al capítulo 7, pues el libro con los 7 sellos. Y la segunda parte de la tercera división es el capítulo 8 al capítulo 11, las 7 trompetas del juicio, ¿cierto? Y hay como una sección intermedia, así como lo vimos en el capítulo 7, ¿bien? Bueno, y el capítulo 8, estamos haciendo un repaso, corresponde o comienza con la apertura del séptimo sello. Entonces el séptimo sello lo habíamos dividido en dos partes. Primero, como un silencio de expectación. Y segundo, como una preparación para que los ángeles comiencen a tocar las trompetas, ¿sí? Bueno, hablamos de los ángeles a los cuales se les da las 7 trompetas, se les autoriza y se les ordena que las toquen en su determinado orden, ¿no? Además de eso, vemos ahí en el capítulo 8, desde el versículo 3 al versículo 5, habla de un ángel con un incensario, con un incienso, pues ofreciendo incienso, ¿cierto? Y delante del altar. También habíamos hablado de esto, ¿sí? ¿Qué ocurre con este ángel? Bueno, se le dio mucho incienso. Sabemos que el incienso se refiere a, bueno, el ángel, primero que todo, se referiría a, pues al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento muchas veces al ángel de Jehová, muchos concuerdan, y de acuerdo a la escritura y todos los pasajes, concuerda con el Señor Jesucristo preencarnado, ¿sí? Por toda la descripción, o sea, el ángel de Jehová no es cualquier ángel, los ángeles son creados, pero cuando se refiere al ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento se hace referencia directamente a Dios, es decir, que es Dios propiamente quien se aparece, a tal punto que tanto Gedeón como Manoa, el papá de Sansón, cuando son conscientes de esa revelación, dice, ay, vamos a morir porque hemos visto a Dios. O sea, relacionan el ángel de Jehová con ver a Dios directamente, ¿sí? Entonces, el ángel a quien se referiría parece referirse o parece ser un tipo del Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo que podemos notar. ¿Por qué? Porque Él es mediador, tiene un ministerio como sumo sacerdote, ¿sí? Como mediador, único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Ahora, el incienso ya también habíamos hablado
que se refiere a las oraciones de los santos, las oraciones de los santos, ¿sí? Básicamente haría referencia al incienso a que son los santos, ¿cierto? Quienes elevan sus oraciones. Ya lo habíamos visto también en el capítulo 5, versículo 8. Dice que los ancianos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vuelve y se relaciona el incienso con las oraciones de los santos. También allí en los salmos, si no estoy mal, creo que era el Salmo 142, siempre se me olvida. Salmo 142, 141, versículo 2. ¿Sí? 141, versículo 2. Suba mi oración como incienso. Bien. El altar, pues, es el altar del incienso que se encontraba en el lugar santo del tabernáculo. ¿Sí? Recordemos el atrio o el patio, yo le diría. Luego sigue el lugar santo, donde se encuentra el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y el altar del incienso, ¿sí? El altar de oro también se le conoce, y quedaba precisamente al frente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Se quemaba allí incienso. ¿Cada cuánto? En las mañanas y en las noches, de acuerdo a lo que ya habíamos nosotros visto allí en Éxodo capítulo 30, si no me equivoco, ¿sí? A ese corresponde el altar de oro, es decir, en el cielo está el verdadero altar de oro, ¿sí? El altar que corresponde pues al altar que Dios le dio a Moisés como diseño para que construyera el de la tierra, pero le estaba mostrando nada más y nada menos que el verdadero, el que está en el cielo, ¿sí? Y creo que a este que estamos viendo aquí corresponde. El incensario de oro, a los sacerdotes se les daba un recipiente, ¿cierto? Llamado un incensario. ¿Por qué? Pues porque ahí se ponían carbones, ¿cierto? Y se aplicaba el incienso, que era como un polvo, un mineral, ¿cierto? Y ahí mismo al contacto del incienso con los carbones, pues eso salía humo, ¿cierto? Y un aroma agradable que particularmente se utilizaba el día de la expiación. Levítico 16 del 12 al 13 dice que el sumo sacerdote tenía que entrar con el incensario, los puños llenos de incienso, ¿cierto? Tomar tizones ardiendo, colocarlos en el incensario, y cuando entrara al lugar santísimo, ¿cierto? Él aplicaba ese incienso, lo arrojaba, lo depositaba en el incensario para que el lugar se llenara de humo, y de esta manera no moría. O sea, era como una protección también para el propio sacerdote al entrar al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, esto hablábamos del incensario. Ahora, versículo 5, versículo 6, y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿sí? Entonces vemos que la importancia de las oraciones de los santos ante Dios, pues podemos darnos cuenta que Dios contesta las oraciones. Dice el Salmo 65, tú oyes la oración, el Señor escucha las oraciones, ¿cierto? Y prueba de ello es que el incensario dice que lo llena de fuego el altar y lo arroja a la tierra. ¿Qué tiene que ver las oraciones de los santos con esto que está pasando? Recordemos en el capítulo 6, dice que los mártires clamaban a gran voz, dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo, justo, verdadero, no has de vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Sí? Entonces se está refiriendo a que el Señor les dice en ese momento, descansen un poco, o que descansasen un poco mientras se completaba el número de los consiervos que iban a morir como ellos. En el capítulo 7 vimos una multitud de vestiduras blancas que también, ¿cierto? Murieron como mártires. Están saliendo, dice, los que han salido de la gran tribulación. O sea que parece que en el capítulo 7 se completaría, si es así. Recordemos que no tenemos todas las fichas del rompecabezas, pero con las que tenemos, ¿cierto? Podemos relacionar algunos conceptos. Entonces, dice que estos seres, estas personas redimidas, ¿cierto? Pues Dios les contesta la oración,
¿Cómo lo hace? Pues arrojando el fuego del incensario, los carbones a la tierra, es decir, como diciendo, ahora sí, ¿cierto? Llegó el momento en el que se va entonces a llevar a cabo la venganza. ¿Por qué? Porque la venganza en manos de Dios es justa, es necesaria, ¿cierto? La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En manos nuestras habíamos dicho que no es buena, pero en las manos de Dios, pues es justa, es necesaria, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre. Parece que allí son contestadas o comienzan a contestarse las oraciones de los mártires. Y alguien diría, bueno, y antes de que se abriese el sello número 5, luego no hubo juicios antes, los 4 jinetes, sí, los hubo, ¿cierto? Pero parece que eso no tenía comparación a lo que va a empezar a suceder a partir de las trompetas, también juicios, pero recordemos que esos juicios van como aumentando en intensidad, ¿cierto? En fuerza, y así lo vamos a ir mirando, ¿no? Entonces, vemos que las oraciones, independientemente de esto, podemos extraer un principio, las oraciones son de agrado y respondidas por Dios. No, cuando yo digo respondidas, no es que Él nos conceda lo que exactamente le estamos pidiendo, sino que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. Él va a contestar y va a pedir de acuerdo a su voluntad, no a nuestro capricho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un pastor contaba o nos hacía referencia a la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. Dice que el Señor, dice en Hebreos que el Señor Jesús estaba en angustia, ¿cierto? Y fue oído a causa de su temor reverente, pero el ser oído no significa que fue librado de la copa, ¿cierto? De la cruz, de la muerte, no, significa que fue fortalecido en ese momento. Entonces Dios escucha la oración, ¿cierto? Las oraciones son de agrado ante Dios, por eso se comparan con el incienso. O sea que esto nos lleva a nosotros a ser, digamos, diligentes con la oración, somos motivados a orar, porque si somos conscientes que la oración sube como incienso, es decir, que Dios no se aburre en nuestras oraciones, como de pronto nosotros creemos o nosotros mismos nos aburrimos. Para Dios las oraciones son de mucho agrado, ¿no? Para Dios nuestras oraciones son de agrado, ¿no? Bien, entonces todo esto habíamos hablado y también habíamos empezado a hablar del toque de las trompetas, ¿cierto? Entonces, bueno, los toques de las trompetas los podríamos dividir en dos partes. Primero, las 4 primeras. Las 4 primeras parece que afectan el mundo natural. Parece que afectan el mundo natural de manera específica, ¿no? Y las últimas 3 afectan de manera particular a los no redimidos, a los no salvos. Es decir, las primeras 4 sí afectan a los seres humanos, algunas de ellas, no todas, de manera indirecta, ¿sí? Como ya lo vamos a ir viendo. Pero las 3 últimas son específicamente para la humanidad no redimida, como lo vamos a ir viendo, ¿listo? Son las más fuertes. Claro, a medida que avanzan las trompetas, va intensificándose, a medida que se van tocando las trompetas, se intensifica la fuerza de esos juicios, ¿sí? La magnitud de esos juicios. Versículo 7. Versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces esa sería la primera trompeta. La primera trompeta básicamente se refiere a la vegetación y esto nos recuerda la plaga de granizo mezclado con fuego que cayó sobre Egipto, una de las plagas de Egipto que destruyó pues las cosechas, destruyó pues lo que los egipcios tenían como fuente de manutención, de subsistencia, ¿sí? Sus cultivos. Entonces, la diferencia de esta con la que ocurrió en Egipto es que esta es a nivel mundial, mientras que la de Egipto era solamente a nivel local. Entonces, en ese sentido, no habría comparación. Ahora,
no afecta directamente al ser humano, pero sí afecta su fuente de sustento, porque la tierra, ¿no? Es la tierra y yo creo que no sé, el 70-80% de nuestra dieta, de nuestra alimentación proviene de la tierra, ¿sí? Considera un plato normal, el arroz viene de la tierra, ¿cierto? La papa viene de la tierra, la ensalada viene de la tierra, ¿sí? La carne, bueno, la carne no viene de la tierra, pero los animales, los animales comen, ¿cierto? Y si no hay comida, pues los animales también se van a afectar. Entonces, ve que esto afectaría la alimentación del ser humano. Ahora, decíamos que MacArthur nos da una explicación física de lo que puede pasar en ese entonces. Lógicamente, sin negar, eso no lo vamos a hacer, negar la intervención sobrenatural del Señor. O sea, todo esto son fenómenos, ¿cierto? Sí, hay fenómenos naturales, pero además de esos sobrenaturales que Dios va a enviar, ¿sí? O sea, el Señor no se limita a la naturaleza. No estamos solamente dando una explicación científica de lo que puede suceder. Siempre afirmamos que es la intervención poderosa y sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces él dice, abro comillas, esto puede describir erupciones volcánicas que vendrían como resultado del terremoto del versículo 5, ¿no? El vapor y el agua arrojados al cielo por esas erupciones podría condensarse con facilidad como granizo y caer a la tierra junto a la lava calcinante. El polvo y los gases podrían contaminar a tal punto que el agua precipitada, que tendría el aspecto de sangre, ¿cierto? Pues eso acontecería, dice, la tercera parte de los árboles se quemó. La tormenta de lava creará un fuego devorador que destruirá la tercera parte de los bosques en todo el planeta. Bien, cierro la cita. Esa sería como una explicación científica, ¿no? Ahora, aquí esto último, los juicios siempre están bajo el control divino. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando de los sellos, hablábamos que cada jinete hace hasta donde se le ordena o se le permite? O sea que esto no se va a salir de control. Aclarábamos que esto no es estilo películas apocalípticas como esa que salió el 2012 del asteroide que choca contra la Tierra. O sea, ese género de películas habla simplemente de catástrofes que nadie controla y que son producto del azar, de la misma naturaleza. Sacan, digamos, a Dios de escena y los que terminan siendo como dioses son los propios protagonistas, que esos sí son los que se salvan en la mayoría de veces, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que todos estos juicios están bajo el control divino. Recordemos que cuando empezamos el libro de Apocalipsis siempre hablamos de la soberanía de Dios, es decir, no se escapa nada de el control de Dios, ¿sí? Él tiene todo medido, tiene todo bajo control, ¿cierto? Y nada va a ocurrir fuera de lo que Él ha determinado. Dice el consejo del Señor, dice el Salmo 33, permanecerá, o sea, prevalecerá. Proverbios también dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor prevalecerá. Entonces vemos que este juicio no va a destruir más allá de la tercera parte, va a destruir específicamente la tercera parte. Más adelante, cuando hablemos de las copas de la ira, pues esa destrucción cada vez va a tener mayores dimensiones, ¿sí? Pero siempre va a haber el control soberano y divino, ¿no? La segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, el segundo juicio, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia el mar y los seres vivientes. Hacia el mar y los seres vivientes. Y si va hacia el mar, por consiguiente, también afectará las naves, es decir, los barcos, las embarcaciones. Afecta entonces de manera indirecta al ser humano, pero lo afecta, ¿no? Entonces, otra explicación posible a nivel físico podría ser la siguiente, porque dice que cae una gran montaña, ¿cierto? Como ardiendo en fuego. ¿Esto a qué
se podría comparar. Entonces, abro comillas, cita a MacArthur. Podría tratarse de un meteorito o asteroide rodeado por gases que lo encenderán al penetrar la atmósfera terrestre. Su impacto creará un oleaje brutal que destruirá la tercera parte de las flotas mundiales. El mar se convirtió en sangre. Esto puede referirse a un acontecimiento conocido como la marea roja, que es causada por la contaminación masiva del agua debido a la presencia de millones de microorganismos que están muertos, en este caso como resultado de la colisión del meteoro, ¿sí? También podría tratarse de sangre literal como resultado directo del juicio escatológico. Es decir, puede haber una explicación científica, pero también una explicación sobrenatural, como por ejemplo lo que ocurrió en Egipto, una plaga similar a la de Egipto, cuando el agua se convirtió en sangre. ¿Y ahí qué explicación científica tendríamos? Si literalmente se convirtió en sangre, ¿cierto? Y los peces dice que murieron, y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Bien, entonces este juicio pues no afecta tampoco al hombre de manera directa, pero sí indirecta. No recae sobre él, recae sobre el mar y los animales que están en el mar, y de paso afecta a las naves, es decir, afectaría el comercio, el transporte. Habíamos dicho que pues gran parte del comercio en el mundo es a través de buques, ¿cierto? De embarcaciones gigantes que tienen pues bastante carga y se desplazan por todo el mundo, ¿no? Entonces, imagínense, si uno ve un contenedor grande, uno pasa, digamos, por determinados lugares y uno ve contenedores y los carrotanques, las mulas, uno las ve grandes, pero llevan un solo contenedor. Y estas embarcaciones, yo no sé cuántos contenedores les caben, porque son bastantes. Pues imagínense que todas esas embarcaciones, muchas de esas embarcaciones, dice la tercera parte, de las naves fue destruida, pues imagínense cómo se afectaría también el comercio, ¿no? Ya hasta este punto el ser humano pues estaría bastante afectado, aunque no haya caído sobre él directamente cada uno de estos juicios, ¿no? Bien, vamos a mirar la... Sí, señor. Sí, sí, señor, por eso dice que el oleaje, pues, imagínense, eso haría que hubiese pues un oleaje tan grande que correspondería a un maremoto. Sería afectado, claro, las costas serían afectadas, claro, con esa fuerza. Antes el Señor va, o sea, antes uno dice, antes la tierra no es destruida frente a un impacto tan grande. Siempre estamos viendo el control de Dios. El Señor sabe a qué velocidad, qué tamaño, ¿cierto? Si Él creó las leyes, ¿cierto? Él creó la física. Se le dan nobeles a hombres, seres humanos finitos, que porque son inteligentes, pero el Señor fue el que inventó todas esas leyes, el que las diseñó, ¿cierto? Entonces, imagínense. La tercera trompeta, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, este juicio específicamente afecta las fuentes de agua dulce. O sea, ya se afectó el mar y los seres vivientes del mar y la tercera parte de las naves, pero ahora está afectándose, cada vez sí ve que se va acercando más el juicio como al ser humano, o sea, más, está más a la puerta, ¿sí? Y estamos hablando de los ríos, las fuentes de agua dulce, los lagos, bueno, lo que el hombre directamente, de lo que el hombre directamente echa mano, ¿cierto? Para su consumo de agua, producción de electricidad, bueno, en fin, las fuentes de aguas dulces, ¿no? Similar también a la plaga de Egipto, ¿sí? Ahora viene un cuerpo celeste también enviado del cielo. Dese cuenta que estas tres primeras trompetas, ¿cierto? Se originan, parece que en cuerpos celestes, o sea,
cuerpos extraterrestres, no estoy hablando de marcianos, no, cuerpos celestes fuera de la tierra, ¿cierto? Que vienen e impactan en su debido momento y a su debida y en su debido lugar, ¿no? Siempre recordemos la soberanía de Dios. ¿Por qué hablo tanto de la soberanía de Dios? Porque si uno lee el Apocalipsis sin la conciencia de un Dios que tiene el control, esto causaría miedo. Y sobre todo para lo que vamos a empezar a leer en el capítulo 9, porque ya en el capítulo 9 hablamos de demonios, ¿cierto? Que suben y atormentan a las personas y su aspecto pues es hasta impresionante. Entonces si uno no tiene la conciencia de que el Señor es poderoso y tiene el control, pues entonces esto sería para desesperarse, caer en paranoia, ¿cierto? Y no es el propósito del libro Apocalipsis. Todo lo contrario, dice, bienaventurado los que oyen, los que leen, los que guardan, ¿cierto? Las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, son bienaventurados. Esto no es para asustarnos, habla de bienaventuranza. ¿Por qué? Porque nos muestra el control de Dios y la justicia de Dios, dándole a cada quien lo que corresponde, ¿sí? Este juicio parece paralelo con la copa de ira, Apocalipsis 16:4, donde también se habla que es afectada las fuentes de las aguas, pero parece que para el capítulo 16 el impacto va a ser pues mayor, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que los juicios a medida que avanzan, ¿cierto? Cobran mayor intensidad, ya nos estamos aproximando al fin de los tiempos, al describir todas estas señales y todos estos juicios, entonces cada vez la devastación va a ser mayor. ¿Y en qué va a terminar todo? Bueno, va a haber un tiempo de regeneración de las cosas que va a ser de manera temporal, o sea, los 1000 años, en lo que va a haber como una restauración, ¿cierto? De la tierra, o sea, todos estos juicios y todo lo que está cayendo sobre la tierra, ¿cierto? Va a tener un efecto sobre los impíos, pero después de todo esto, después de la manifestación del anticristo, el falso profeta, después del Armagedón, entonces el Señor viene y trae una restauración a este mundo físico, o sea, la presente tierra, ¿sí? Y los presentes cielos, que después van a venir nuevos cielos y nueva tierra, pero bien, esto será otro tema. Entonces se dirige a las fuentes de las aguas. Ahora, el ajenjo, ahora sí vemos que va afectando al ser humano de manera directa, ¿no? Dice que cae una estrella llamada ajenjo, ¿cierto? ¿Y esto qué hace? Pues seguramente, como es un cuerpo extraterrestre, ¿sí? Va a caer, ¿sí? Y como viene con pues elementos del espacio, seguramente tóxicos, la reacción que va a tener el impacto sobre las aguas, pues va a hacer que las aguas queden contaminadas. Y pues alguien diría, bueno, pero si las aguas están contaminadas, la gente pues sería absurdo que fuera a tomar. Si saben que están contaminadas, pues no tomarían. Pero póngase usted en una emergencia cuando no hay agua y la gente se ve tentada porque el cuerpo mismo pide agua, pues la gente va a tratar de tomar agua, lo que a veces sucede en el mar, cuando las personas, digamos, quedan en la mitad del mar adentro, no sé, están perdidos y tienen mucha sed porque imagínense el agotamiento, el sol directamente pegando, la gente toma agua, no deben hacerlo, ¿cierto? Pero la necesidad del cuerpo por tomar agua les hace tomar esa agua aunque sea su propia muerte. Es como si se estuviesen suicidando. Pero es que la necesidad del agua, imagínense si eso ocurre en el mar, ¿cierto? Si ha ocurrido, ahora imagínense lo que va a suceder con las aguas dulces. Si no hay suministro de agua, la gente pues de una u otra forma se va a ver impelida, es decir, va a ser va a estar obligada corporalmente a tomar agua y van a ser, dicen, muertos por esas aguas que se hicieron amargas. Ahora, yo hablaba
que hace aproximadamente 22 años, esa catástrofe nuclear que ocurrió en Rusia, en Chernobyl. Chernobyl fue una planta nuclear donde perdieron el control, por allá se estalló un reactor, no sé, y toda esa radiación quedó sobre el continente, o sea, gran parte del continente europeo. O sea, eso no fue gratis, eso no fue cualquier explosión, tanto que se le atribuye muchas enfermedades, cánceres que surgieron a raíz de toda esa radiación. Y bueno, en fin, ¿por qué cito esto? Porque Chernóbil, ¿cierto? Entonces algunos como que relacionaban el ajenjo de aquí de Apocalipsis con Chernóbil, porque Chernóbil traducido es ajenjo, precisamente. Entonces algunos relacionaron que era el cumplimiento de esta trompeta. Eso es especulación, aunque es como una señal, pero no es precisamente, no correspondería lo que sucedió allá a la tercera trompeta, porque la catástrofe que aquí va a suceder pues parece que es de mayores magnitudes, ¿no? Bien, entonces las fuentes de agua dulce. Cuarta trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces este juicio hace referencia a la oscuridad como una plaga. ¿Por qué la identificamos como plaga? Recordemos en Egipto que también fue enviada sobre la tierra de Egipto una plaga de oscuridad. Dice que era tan densa la oscuridad que se podía hasta palpar de lo impresionante que era la oscuridad. Y pues era algo impresionante, ¿no? Que pues uno está acostumbrado a ver la luz y que no haya, si no estoy mal, por espacio de 3 días, luz y haya completa oscuridad, pues eso es desesperante, ¿no? Y es lo que ocurre allí. Es similar, pero recordemos que esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Ahora, recordemos que cuando se habla de que el sol, la luna y las estrellas son afectadas, muchas veces en la Biblia hace referencia al final de los tiempos, ¿cierto? Hace referencia al final de los tiempos y también hace referencia a juicios. Entonces, la luna, el sol y las estrellas, cuando son afectadas, hacen referencia a 2 cosas. 1, juicio de Dios, y 2, señales de los últimos tiempos. Eso lo vemos en varios pasajes. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, del 9 al 11, Joel capítulo 2, del 1 al 2, ¿cierto? Dice que el sol se volverá tiniebla, la luna en sangre. Mateo 24, del 29 al 30. Particularmente quiero ir a porque habla de algunos detalles, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí ve? Inmediatamente después de la tribulación, recordemos que anteriormente en el capítulo 7 habla de los que, la multitud de vestiduras blancas que salieron de la tribulación, ¿sí ve? Y precisamente las trompetas se están tocando después del capítulo 7, es decir, después de la tribulación. Tiene una que otra relación, ¿no? Entonces dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Aunque no ocurra inmediatamente la venida del Señor, es el próximo evento, digamos, grande, magnífico a suceder, de lo cual las trompetas son como una anticipación a la segunda venida del Señor, y las copas de ira, ¿cierto? Una anticipación a la segunda venida del Señor. Bien. Apocalipsis 6:12 también se habló. 6:12 dice: mire, cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, cuando se hablan de estas señales, se hablan de juicios y se hablan del fin de los tiempos,
Son como dos referencias básicas. Pero eso no tiene nada que ver, por lo que yo he visto, no tiene nada que ver con los eclipses. Pues Está con los eclipses relacionado actuales con eso. siempre han ocurrido, pero es que estos van a ser pues de manera mundial, ¿cierto? Mientras que los eclipses son a veces locales, o sea, se pueden ver en en determinadas partes de la Tierra, no en todas, ¿cierto? Porque como la Tierra es redonda, le da la cara, la mitad de la Tierra, pues le da la cara a ese tipo de fenómenos, pero la otra parte no, sí, tiene que haber una alineación, o sea que una parte del planeta no será afectada, pero para este entonces la catástrofe va a ser mundial, ¿cierto? Claro, pueden haber fenómenos naturales involucrados, pero van a ser de mayor magnitud que los eclipses, ¿no? Ahora, los eclipses son señales, hay quienes estudian esto y hay personas que se centran en todas estas señales. Alguien hablaba de las lunas de sangre que hubo hace, no recuerdo hace cuánto, pero que eran señales y a veces un estudio tan profundo que sí, realmente habían cosas que concordaban, ¿cierto? Pero las señales, así como las estamos viendo acá, pues son de una magnitud muy grande, mundial. ¿Por qué? Porque pues eclipses creo que siempre los han habido, ¿cierto? Tanto de luna como de sol. Siempre digo es que en todas las épocas, aunque distantes, ¿cierto? Pero los han habido, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Dice, versículo 12, ya tocamos esta parte, ¿cierto? Y en el versículo 13 vemos una advertencia respecto a las trompetas que están por tocarse, como si esto pues fuese poco, ¿no? Versículo 13, y miré y oí un ángel al volar por medio un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles, ¿sí? Perdón. Entonces, aquí estamos viendo una advertencia respecto a los toques de trompeta que se van a venir, ¿sí? Los toques de trompeta que van a venir, pues, y va a ser un juicio, pues, de grande magnitud, como ya hemos dicho, particularmente para los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, estos ángeles, este ángel, ¿cierto? Anuncia la segunda parte de juicio. ¿Se acuerda que habíamos dividido las trompetas? Entonces, dése cuenta, las primeras cuatro, particularmente al mundo natural, ¿cierto? O sea, a lo físico, incluyendo flora y fauna. Pero ahora, particularmente, se destina a los seres humanos, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ahora, ¿para quién se dirigen estas trompetas? ¿Y hacia quién van estos juicios, perdón? Particular, ¿para quién van estos juicios? Entonces, van de manera particular, por lo que vamos a ver, hacia los impíos. Recordemos que en el capítulo 7 se sellaron 144,000. Se sellaron 144,000 que corresponden a israelitas que van a ser como evangelistas, ¿cierto? Que van a ser como ese grupo de judíos conversos que van a predicar por todo el mundo, van a ser como misioneros, según nos dicen los dispensacionalistas, ¿sí? Que así va a suceder. Pero ellos, ¿Hay algún versículo que diga de que van a ser evangelistas? ¿O cómo es eh, eso? Pues yo lo he escuchado también. bueno, sí, en cuanto a lo que dice su merced, que si hay algún versículo en particular que hable que ellos van a ser Versículo 43. evangelistas, bueno, que yo en ese momento me acuerde o que sepa, creo que no, pero por la descripción que se nos da, ¿cierto? Parece que si son conversos, pues por consiguiente los conversos, los cristianos que hacen, evangelizan, ¿no? Entonces se daría a entender que son eh, no solamente creyentes judíos, sino también evangelistas, por consiguiente, ¿no? Es una postura, vuelvo y digo, es una postura de los dispensacionalistas y en particular de aquellos que creen que el rapto
va a ser antes de la tribulación. Ya nosotros hemos hablado bastante de ello y pues ahorita no es el tema, pero podríamos concordar de una u otra forma que estos judíos van a ser como evangelistas, o sea, ellos no se van a quedar de brazos cruzados ante todo eso que está ocurriendo, ¿sí? De hecho, si usted lo relaciona ahí en el capítulo 14, también habíamos hablado, capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos parecen ser los mismos 144,000 del capítulo 7. Pero ¿cuál es el punto aquí? Ellos son sellados, ¿sí? Y si son sellados, entonces el Señor los va a guardar. El Señor los va a guardar, como lo vamos a ver a continuación en el capítulo 9. De eso, eso lo vamos a tocar y de eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿para quién van? ¿Cierto? Por lo que vemos, va estos juicios dirigidos particularmente a los impíos, a los no creyentes. Esto va para los no creyentes, ¿cierto? Entonces, los justos no van a sufrir al lado de los impíos, es un principio bíblico. Los justos no son castigados, bueno, lo que quiero decir, corrijo, los justos no son castigados con los impíos. Los justos no son castigados con los impíos. Lo que sucede a los justos muchas veces que pareciese un castigo, ¿cierto? En realidad es un trato particular y especial de Dios. Por ejemplo, Job no recibió ningún juicio. Satanás le tocó, ¿cierto? Pero no como consecuencia de ser un hombre impío, ¿no? El Señor tenía un propósito particular, ¿cierto? Con este santo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en Apocalipsis, que podemos concretar, antes de entrar a las otras trompetas, pues que los justos no son tratados como los impíos. Este es un argumento que tienen los dispensacionalistas para afirmar que el rapto sí es antes de la tribulación. ¿Por qué? Dicen, pues ¿cómo van a estar los justos sobre la tierra si es que van a venir juicios particularmente contra los impíos? O sea, el Señor no va a tratar de manera, o sea, no los va a tratar a los impíos de la misma manera como van a ser castigados. Perdón, no va a castigar a los justos de la manera como van a ser castigados los impíos. Eso no puede suceder porque es contrario a la naturaleza de Dios. Perece el impío, no perece el justo. ¿Que van a sufrir los justos en ese tiempo? Sí, sí sufrirán, pero no van a sufrir como consecuencia del castigo de Dios, habíamos dicho. Ellos sufrirían a consecuencia del martirio, es decir, de la persecución que los impíos van a traer sobre ellos, pero no porque Dios los esté castigando a ellos, ¿se da cuenta? Entonces, alguien dirá, no pueden estar ahí, porque ellos no pueden ser castigados ni pueden recibir esos juicios como los van a recibir los impíos. Entonces, por eso tienen que ser raptados antes. Entonces, de ahí se arma todo un esquema teológico y escatológico. Pero yo creo que el Señor los puede guardar porque acabamos de ver que son sellados y están aquí en la tierra. O sea que para ese periodo los israelitas, los 144,000, van a ser protegidos y guardados de esos juicios, particularmente de los que vienen ahorita, ¿sí? Van a ser guardados, van a ser protegidos, ¿sí? Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de que el Señor no va a tratar a los impíos lo mismo que a los justos. Vamos a Génesis capítulo 16, cuando el Señor va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Abraham, como amigo de Dios, pues sabe que eso no concuerda con la teología de Abraham, y está en lo cierto Abraham, ¿cierto? Génesis capítulo 16, versículo 23.
Génesis capítulo 18, versículo 23, cuando se le habla del juicio sobre Sodoma a Abraham, versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Entonces, ¿pueden los justos ser guardados aquí en la tierra mientras todos estos juicios vienen? Yo creo que sí puede ser, porque pues el Señor es soberano. Prueba de ello, voy a dar un ejemplo antiguo testamentario. Los israelitas estaban en la misma tierra de Egipto, sí, lógicamente, en la tierra de Gosén, o sea, estaban en una parte diferente, ¿cierto? Pero estaban en Egipto, y sin embargo fueron protegidos de todas las plagas, o sea, sobre ellos y sobre sus ganados y sobre sus posesiones, no cayeron todas esas plagas, estando en la misma tierra de Egipto. Entonces esto nos podría también servir de principio para indicar que los justos pueden ser guardados, ¿cierto? Mientras los impíos son castigados aquí mismo en la tierra. ¿Sufrirán los justos? Bueno, será por motivo de persecución y bajo el permiso y la soberanía de Dios, pero no morirían por las plagas, de acuerdo a lo que estamos nosotros viendo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 también dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven. Dice en la Reina Valera: sabe librar de tentación a los piadosos. Pero la palabra tentación es del griego peirasmos, que no solamente traduce tentación, sino prueba. O sea que, y de acuerdo al contexto, más que tentación, creo que se está refiriendo a un periodo de dificultad, más que de ser impulsado al pecado. Entonces, es lo que vemos aquí. Dice, versículo 9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. Bueno, aquí está ejecutando juicios sobre la tierra, ¿sí? Y Apocalipsis 9:4, como lo vamos a ver más adelante, dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí ven? Entonces, el juicio va en particular a aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Disculpe, William, una pregunta. ¿Ese número 144.000 es un número literal? El número 144.000 parece ser un número literal, sí, señor. ¿O tiene un simbolismo o algún significado? Yo creo que tiene un significado literal, porque si lo nombra como tal y habla con tanto detalle, yo creo que es un número literal, ¿sí? ¿Es como múltiplo de 7? De 12, múltiplo de 12, 144.000, 12.000 de cada tribu, ¿cierto? 12.000. De hecho, 12 por 12, y los números son significativos en la escritura. Número 12, número de gobierno, ¿sí? Entonces habla de que estos judíos, pues el Señor los va, ¿cierto? Les va a dar un lugar privilegiado, de hecho los sella. Eso es la mayor prueba, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al capítulo 9. Seguimos dentro del tema de las trompetas, solo divididas por el capítulo, entonces pues no va a cambiar, digamos, el esquema de lo que hemos visto. Entonces ya hablamos de los destinatarios de estos juicios, ¿no? Ahora, la quinta trompeta, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces,
la llave del pozo del abismo. Ahora, este capítulo 9, bueno, tiene dos juicios, habla de dos juicios, ¿sí? Habla de dos juicios que corresponden a la quinta y sexta trompeta, ¿sí? Capítulo 9 podemos dividirlo básicamente en dos partes. Quinta trompeta y sexta trompeta. Así la podríamos dividir, así en grandes rasgos. Pero vamos a dedicarnos exclusivamente a la quinta trompeta por ahora. Y vamos a dividir es la quinta trompeta, es decir, lo que va del versículo 1 al versículo 12. Entonces vamos a dividir la quinta trompeta en dos partes. Primero, la primera parte, aquí la tenemos, el tormento de las langostas. La primera parte, el tormento de las langostas, versículo 1 al versículo 6. Ya iremos describiendo a qué se refieren estas langostas, pero vamos a dividirlo. Y segunda parte, la descripción de las langostas, versículo 7 al versículo 12. Bueno, me pareció curioso que normalmente primero se describen y luego se habla de lo que hacen, pero pues el Señor y Juan lo describió de esa manera. El Señor permitió que así fuese. Lo vamos a describir así, igual no altera pues la comprensión de todo esto. Bien, entonces empezamos con la primera parte, el tormento, la descripción de las langostas, como segunda parte. Bien, eso lo vamos a ir viendo con calma. Primero, el tormento de las langostas, versículo 1 al versículo 6. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella. Como ya hemos visto, las estrellas cayendo, el sol oscureciéndose y la luna poniéndose como sangre, son señales de juicio y de los últimos tiempos. Pero en particular, esta estrella que vemos cayendo del cielo no se refiere a un simple cuerpo celeste, se refiere a un ser. Entonces su merced dice un ángel, ya vamos a ir para allá. Pero lo primero que vamos a descartar es que sea un cuerpo celeste, termina siendo un ser, ¿sí? Entonces no parece ser un simple cuerpo celeste. ¿Por qué? Prueba de ello, usted mira en el versículo 8, dice, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí yo tenía una confusión. ¿A quién se le da la llave del pozo del abismo? ¿A la estrella o al ángel? Uno cree que al ángel que toca la trompeta, pero yo miré varias versiones y a quien se refiere que se le entrega la llave es a la estrella. Con eso entonces podemos afirmar que es un ser, no es un cuerpo celeste inerte, es una estrella, ¿sí? Yo personalmente no quería entrar en detalles porque pues sería como especular. De hecho hay un comentario que dice que no se sabe con precisión, y de hecho no se sabe con precisión, pero vamos a ir al rompecabezas bíblico, es decir, vamos a tomar pasajes, vamos a tomar fichas y vamos a tratar de armarlas pues para ver a quién se refería esta estrella. Pues digamos, no es mi propósito entrar en mucho detalle respecto a esto, ¿cierto? Cuando yo veo que hay mucha controversia en algún tema, pues procuro como no tocarlo, no por no esforzarme, sino por no crear más controversia. Sin embargo, ¿cierto? Sí lo vamos a hacer, vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque encontré suficientes rompecabezas y suficientes evidencias para poder hablar con detalle de esto. Pero repito, normalmente no es mi propósito. Algunos comentaristas dicen, se refiere incluso a un ángel bueno, otros creen a un ángel malo, incluso hablan del Señor Jesús, ¿cierto? Y otros hablan de Satanás. ¿A quién exactamente se está refiriendo esa estrella? Vamos a empezar a hablar un poquito de esto, ¿sí? Entonces, vemos que cayó del cielo, ¿cierto? Vemos que cayó del cielo. Vamos a empezar a ver referencias bíblicas de cuándo se ha visto que, ¿cierto?, un ángel o un cuerpo celeste pues caiga del cielo a la tierra.
Y vamos a ir a Isaías capítulo 14, que es un pasaje muy conocido. Y de hecho, los comentaristas, al tomar este versículo 1, al tomar esa estrella, nos relacionan en su gran mayoría a Isaías, precisamente capítulo 14. Entonces vamos a Isaías capítulo 14, que es un pasaje que habla pues de esa rebelión de Satanás o el origen de quien hoy conocemos como Satanás, que es una criatura, o sea, fue creado. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que deseas en tu corazón subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, me levantaré de mi trono, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, ¿qué podemos ver aquí en común con Apocalipsis? Habla de cómo cayó del cielo, ¿cierto? Y dice que va a ser derribado hasta los lados del abismo. ¿Y a qué se está refiriendo acá? Al pozo del abismo, ¿sí? Entonces, las estrellas a veces hacen también referencia a los ángeles. Por ejemplo, rápidamente, Apocalipsis capítulo 12 habla del dragón. Habla del dragón y dice que, versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, si seguimos mirando más adelante, dice que, bueno, las estrellas puede referirse, algunos teólogos identifican que esta tercera parte de las estrellas se refiere a los ángeles que se rebelaron, o sea que estrellas también puede hacer referencia a, puede hacer referencia a a ángeles, en este caso ángeles malignos, ¿sí? Ángeles malignos. Bien, además, el propio Señor vio a Satanás caer del cielo, pues claro, Él es Dios, Él no ha perdido detalle en nada porque Él es el creador. Vio a Satanás caer del cielo como un trueno. ¿Y cómo caen los truenos? ¿Cierto? Durísimo y rápido, veloz, o sea, eso es en fracción de tanto que recordemos que la luz es más rápida que el sonido. Entonces uno primero ve la luz a lo lejos y luego uno ya se puede tapar los oídos porque viene un trueno. Y según la intensidad de la luz, así de duro va a sonar. Entonces ahí este pasaje lo encontramos en, en Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 18. El Señor viene, bueno, más bien los discípulos vienen al Señor después de haber sido enviados por el propio Señor. El Señor envió a 70 para que fuesen, predicasen el Evangelio, hicieran milagros, sanaran enfermos, ¿cierto? Expulsaran demonios. Y ellos volvieron entusiasmados diciendo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice a los discípulos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No se alegren tanto de que los demonios se les sujeten, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De esto hablaremos, o sea, hablaremos de esto precisamente el jueves en Mateo, porque allí pues vamos a tocar el tema precisamente